Buenos días a todos, hola, ¿cómo estáis? Ya dije el otro día por Instagram, ya sabéis que estoy en Instagram, que soy bastante activo, que había llegado a un punto en que no podía asumir el volumen, el flujo de mensajes privados que me mandáis presentando vuestras dudas. Y es que claro, al final en Instagram sois cerca de 15.000, no llega, aquí en YouTube sois también cerca de 8.000, algo menos. En el grupo de Facebook también creo que sois sobre 2.500. En definitiva, al final son tantos mensajes diarios los que recibo que por mucho que yo quiera no puedo. Entonces me he hecho un propósito, que es el de intentar contestar vuestras dudas, pero así, a través de los vídeos, acumulándolas. Las iré anotando y las acumularé y haré vídeos semanalmente. Si no es por aquí, serán directos de Instagram. Pero en definitiva trataré de dar respuesta a esas muchas dudas que me planteáis a través de este medio. Ocurre con relativa frecuencia que alguno de vosotros me planteáis si os haría yo la planificación. Lamentablemente no puedo. No puedo y por varios motivos. Porque hacer una planificación implica conocimiento del opositor y de la materia. Entonces ya sabéis que yo soy preparador de jueces, fiscales. Entonces sería arriesgado, sería un tanto temerario por mi parte asumir yo la labor de organizar o preparar, planificar la oposición a algún opositor de un temario que yo desconozco. Y no solo eso, sino que como creo que esto implica mucho conocer al opositor, saber cuál es su evolución, saber cuál es su capacidad, conocer, por supuesto, como he dicho antes, el temario. Entonces, claro, el que yo pueda haceros una planificación o una organización planificada a nivel personal, creo que no es posible, lamentablemente. Llevaría además tanto trabajo. No solamente me faltan las herramientas de conocimiento, es decir, no solamente me falta conocer todo eso que he dicho, sino que aunque lo conociese, creo que por otra parte con el flujo de mensajes que recibo es materialmente inviable, porque además, es decir, que es algo dinámico, esto va fluctuando, va cambiando. Entonces, es algo dinámico en lo que el preparador debe estar siempre encima del opositor, variando la planificación a medida que van variando sus circunstancias. Excuso con esto de decir que es imposible que yo pueda estar permanentemente supervisando y adaptando la planificación a ese opositor que me pidió a través de este medio que se lo hiciese. Esa planificación. Otra cosa distinta es que alguien nos proporcione las técnicas, que alguien nos proporcione los parámetros para poder hacerlo. Pero bien, no me enrollo más. Sencillamente con esto a lo que voy, al grano, que me gustaría, pero materialmente es inviable. Es decir, es imposible. Quiero decir, esto exigiría varias vidas hacerlo. Sería un trabajo full time y ni con esas llegaría. Entonces, no puedo atender a dudas del tipo de planifíqueme usted, por favor, la oposición. Dicho esto, la primera duda que se planteaba era he aprobado el examen, me enfrento a un segundo examen y sin embargo no estoy rindiendo y sin embargo me he venido abajo y no estoy contento. ¿Qué me pasa, doctor? No te pasa absolutamente nada. Te pasa que has atravesado el apalizamiento que implica haber aprobado el primer examen, porque para haber aprobado ese examen que has conseguido aprobar y que en efecto te ha dado un subidón de energía, has tenido que realizar un esfuerzo extraordinario. Ese esfuerzo extraordinario te ha supuesto mucho, no solamente ya a nivel físico, sino también a nivel psíquico y sobre todo a nivel químico, de la bioquímica del cuerpo. Te ha supuesto mucho, en definitiva, has concentrado mucha energía y eso pasa factura. No es algo de lo que uno se recupere como uno se recupera después de una gripe, no, es algo más lento. Entonces es normal, después de haber aprobado un examen, es normal el venirse abajo. Se atraviesa una fase, por eso te digo que esto muchas veces es como una montaña rusa, se atraviesa una fase de, digamos, álgida, es una fase de máximo exponente de alegría por haber conseguido aprobar,
Pero luego, cuando eso poco a poco se va disipando y cuando nos damos cuenta de que hemos de enfrentarnos al siguiente ejercicio, en el supuesto en el que lo haya, entonces poco a poco empieza a borrarse esa alegría que teníamos de haber conseguido aprobar el primer examen para enfrentarnos a la incertidumbre del segundo, tercero o el que sea. Y además esto, curiosamente, suele coincidir con que no estamos tan preparados por tiempo, por evolución, con ese segundo o posterior examen, a diferencia de lo que ocurrió con el primero. Si hemos aprobado el primero o el anterior, para el caso, generalmente es porque estabas preparado, porque generalmente se aprueba cuando se está preparado, y esto es también un secreto a voces. Entonces, ¿qué ocurre? Que para el siguiente generalmente pues no se está tan preparado, porque lleva su evolución. Entonces ahora el opositor se enfrenta a esa gran incertidumbre de qué pasará con el siguiente. Entonces, si se le suma ese agotamiento físico, psíquico, ese desequilibrio que se ha producido a nivel bioquímico, obviamente el opositor ahora se ve en una situación que le pasa factura y que hace que se enfrente a sus miedos y a sus demonios. El de la incertidumbre, fundamentalmente, es uno de los principales miedos. Entonces, natural, sí. Y es importante saber que esto es natural y que le pasa a todo el mundo para saber afrontarlo, porque cuando uno tiene un problema, lo primero es saber que tiene el problema para poder afrontarlo. ¿Y cómo se afronta este problema? Pues trabajando, sin más. Es que tampoco hay grandes fórmulas secretas. Ya sé que estás tentado a dejar de verme, porque muchas veces crees que yo tengo aquí una especie de varita mágica, o tengo pociones o conjuros mágicos, en virtud de los cuales te voy a solucionar los problemas, y lamentablemente no es así. Aquí los problemas te los vas a solucionar tú, fundamentalmente. Otra cosa es que escuchándome eso te ayude en cierta medida a solucionarte tú tus propios problemas. Pero básicamente pasa por asumir que es así, porque muchas veces ver que algo es normal permite relativizarlo, y a partir de ahí saber que no cabe sino seguir trabajando y haciendo las cosas bien, pausadamente, para afrontar ese periodo de preparar el nuevo examen. Y esto es algo que te puedo decir para el primero, para el segundo, para el tercero, para el último o para el único examen. Lo aprobarás cuando tengas que aprobarlo, porque toda la formación que has atesorado como opositor te permita hacerlo. Porque esto no es una cosa de 7 días ni de 70. A veces es incluso, en función de qué tipo de oposiciones, una cosa de 700 días. Por tanto, cuando tengas todo ese bagaje cuasi profesional como opositor a tu espalda, será cuando estés preparado, no antes. Aquí la paciencia es fundamental. Por tanto, ponte a trabajar, que aunque no sea en la siguiente ocasión, sí que vas a ir sumando puntos para que cuando llegue el momento y tengas toda esa experiencia acumulada, ahí sí puedas aprobar. Por tanto, ¿qué cabe hacer en estos casos? Pues recuperarse de la paliza de haber aprobado el siguiente examen y ponerse a trabajar con calma, sabiendo que ojalá llegue. Ocurre, sé también, y esto es algo que se me ha olvidado decir antes, que esa incertidumbre viene magnificada en gran parte por la expectativa de quitarte esto de encima. Claro que sí, si es que es natural, si es que somos humanos. Es que lo has pasado tan mal, has aprobado el anterior, te has pegado esa paliza, y la duda que se cierne sobre ti no solamente es la incertidumbre de qué será, sino también a su vez la expectativa de decir, ojalá me lo quite ya de encima porque esto es insoportable. Y todo eso es lo que se te viene encima, en definitiva. Me pregunta María, no doy más datos porque de momento, en fin, como estamos empezando con esta experiencia piloto, tampoco quiero dar datos de identidades de personas. Si alguno no tenéis inconveniente, me lo decís. Oye, identifícame en la duda y así ya sé que te estás refiriendo a mí expresamente. Si alguno prefiere que no diga más datos para que no se identifique la persona concreta, pues simplemente me limitaré a decir, dice María, aquí efectivamente tengo una consulta que me hace María. Realmente es María algo más, pero ya digo, no doy datos. María me preguntaba en Instagram acerca de cómo hacer el esquema. En este caso concreto me preguntaba María por la oposición de jueces y fiscales, que como otras tantas, al principio tienes un tiempo, tienes unos 15 minutos para confeccionar esquemas. No son necesariamente para confeccionar esquemas, pero antes de empezar el examen propiamente dicho, el tribunal concede al opositor 15 minutillos para que éste pueda prepararse. Generalmente esto se suele hacer elaborando esquemas, ¿vale? Pero no necesariamente, sencillamente pueden dedicarse esos 15 minutos a hacer un momento de introspección y de hacer ese ejercicio de decir, a ver, ¿de qué voy a hablar? Ya sé qué temas me han tocado, entonces voy a hablar de esto, del otro. Puede ser confeccionando un esquema o puede hacerse revisando mentalmente. A ver, esta duda os interesa fundamentalmente a aquellos que tenéis oposiciones de esta naturaleza, pero, ojo a los que no tengáis oposiciones de esta naturaleza, que el conocimiento no os viene nunca nada mal.
aquí yo recomiendo una cosa. Aquí recomiendo, como todo, trabajar y entrenarlo. Ocurre que María me hace una consulta y sé por el tipo de oposiciones que son que probablemente María tenga su propio preparador. Entonces ocurre que tampoco me gusta mucho, no debo ni puedo meterme en el terreno de otro preparador, que por lo demás puede tener consejos igual de buenos o mucho mejores que los míos. Entonces, bueno, pues esto tengo que decirlo con cautela. Entonces yo tengo mi propio sistema. Lo que me limitaría a decir, porque ya digo, no quiero interferir en la labor de otro preparador u academia, es señalar que como todo hay que trabajarlo. Y esto sí que os interesa a todos los opositores. Sea cómo preparar ese tiempo de 15 minutillos para afrontar el examen que te conceden, como cualquier otra materia en el ámbito de la vida, no solamente las oposiciones, sino todo lo que sea a nivel profesional o cuasi profesional o de oficio, es susceptible de ser preparado y mejorado. No quepa ninguna duda. Y entonces yo siempre defiendo lo mismo. Trabaja lo que sea, porque trabajando lo que sea vas a conseguir desarrollar tus habilidades. Entonces, si sabes que tienes 15 minutos antes del examen para preparar ese examen que vas a hacer, esa hora de la que vas a estar posteriormente hablando, prepáralo, que sea una parte más de tu rutina de trabajo. Yo así lo hago con mis opositores. En mi grupo de opositores también trabajamos los esquemas. Como sé que hay que hacer esos esquemas, pues también hacemos ejercicios sobre cómo hacer el esquema. Y eso se viene a convertir en una rutina más de trabajo que al final te permite que, llegado el día del examen, no te enfrentes a esos 15 minutos sin saber qué hacer, porque serían 15 minutos valiosísimos tirados por el retrete. Tu beneficio son 15 minutos muy valiosos, son además los 15 primeros minutos en los que estás en una situación absoluta de tensión y de nervios. Cuando luego por fin el presidente del tribunal te diga que puedes empezar la exposición, vas a seguir estando muy nerviosa. Esos nervios van a durar aproximadamente los 5 primeros minutos y por supuesto los nervios, y esto ya interesa a todo tipo de opositores, los nervios van a ir mucho en función de cuál sea tu nivel de preparación. Generalmente cuanto más preparado estás, menos nervioso vas, pero siempre vas a estar nervioso, tampoco nos engañemos. Esto es otro principio general, básico y universal. Entonces, ten en cuenta que esos 15 minutos te van a permitir asentarte. Entonces, esos 15 minutos te van a permitir preparar los 5 primeros minutos de cante, que son los cruciales y aquellos en los que vas a estar más nervioso. Así que yo simplemente daré una pauta, no me meteré mucho más. Dedica esos 15 minutos sobre todo a preparar el inicio. También dedica esos 15 minutos a hacer un análisis de la situación. Esos 15 minutos pueden ser minutos valiosos a nivel de estrategia. Pueden ser muy valiosos a nivel de decir, me han tocado el tema 20 de constitucional, me ha tocado el tema 32 de civil, me ha tocado el tema 63 de civil, me ha tocado el tema 5 de penal y me ha tocado el tema 64 de penal. Es el momento de tomarle la medida. Probablemente ya te conozcas cómo son esos temas. Entonces es el momento de decir, tengo 15 minutos, ¿cuál no me sé? ¿Cuál me sé mejor? Dedicar un poquitín más de tiempo a preparar el primer tema, aunque te lo sepas, salvo que te veas muy segura, en cuyo caso ve directamente al que no te sepas, pero prepara un poco más el tema de inicio, el tema de arranque, porque va a ser cuando estés más nerviosa. Entonces ahí es muy importante tener el apoyo visual de un esquema. Y luego, dicho eso, haz un análisis y decir, bien, ¿qué tema me sé muy bien? Me sé muy bien el tema, por ejemplo, 5 de penal. Pues no dediques, no inviertas mucho tiempo en hacer esquemas del 5. Que te sabes muy mal o te sabes menos bien, como tú quieras, el tema 64. Invierte más parte de esos 15 minutos que tienes en hacer un esquema del 64, porque cuando te llegue la hora de cantar el tema 64, si es el que llevas más débil, cuanto más refuerzo tengas con un esquema, mejor te va a venir. En función de esto, planifica y organiza. Aunque habría mucho más que hablar sobre esto, largo he tenido, pero como digo, no quiero ni debo meterme, pues creo que es cuestión ya de tu propio preparado. El otro día me preguntaba, más que preguntarme, me contaba una opositora, tampoco doy más datos, puesto que tampoco tengo consentimiento de ella para poder difundir su identidad y tal, pero bueno, tampoco es nada secreto, nada que pueda afectar la intimidad de las personas. Es algo con lo que os vais a ver muy identificados y sé que os vais a ver muy identificados porque a mí me pasó. Me contaba que había tenido una enfermedad justo antes del examen o poco antes del examen, cuando mejor se encontraba, cuando creía que tenía más opciones y bueno, me preguntaba cómo superar eso. Y es curioso porque a mí me ocurrió, y me ocurrió a mí y os va a ocurrir a muchos de vosotros, y no es que yo quiera ser aquí un gafe agorero o catastrofista, es que sé que pasa y tiene una razón de ser, ojo, que sí. Empíricamente, estadísticamente se constata. Ocurre, como dije antes, que hacemos un tipo de vida tan dura, hacemos un tipo de vida tan poco saludable,
Por eso es recomendable en la medida de lo posible hacer una vida saludable dentro de los límites que nos impone la oposición, que al final terminamos cayendo enfermos. Nos volvemos débiles a nivel físico, nuestras defensas bajan y al final terminamos teniendo esas enfermedades que en otras ocasiones no teníamos o no tendríamos. A mí me pasó en concreto, cerca ya de aprobar las oposiciones, que un diente mal, una ortodoncia mal hecha, me produjo una infección. Sencillamente ya llevaba 3 años opositando, llevaba mucha paliza encima, yo me lo tomé como muy a pecho, hacía un tipo de vida a veces poco saludable. Entonces al final ocurrió que justo ya cuando estaba más cerca del examen se me infectó la muela y me tuvieron que intervenir de urgencias. Me llevaron al hospital, tenía mucha fiebre, tenía una infección grande en toda la zona maxilofacial y me tuvieron que operar. Me tuvieron que abrir la mandíbula, me tuvieron que colocar un drenaje para que saliese toda la infección, antibióticos, por supuesto, etcétera. Y al final, bueno, pues me redujeron la infección y me tuvieron que colocar un tubillo para que drenase, de hecho, y así hice el examen. Y bueno, a algunos les pasan cosas más serias, de verdad. Esto parece así, a lo mejor es un poco llamativo, pero bueno, en fin, al final aprobé. Puede ser una gripe, que puede ser la enfermedad no tuya, sino de un familiar. Ocurren estas cosas, lamentablemente. Ojalá no te pasen, pero si ocurren, que tampoco te pilles desprevenido. Es decir, puede pasar. ¿Cómo afrontas algo así? Pues te contaré aquí lo mismo que he escrito ya mientras opositas, en mi primer libro. Realmente tiene que salir de ti. Y para esto te digo lo mismo que he dicho antes. Quiero decir, es que yo sé que tú me escuchas y que quisieras que yo te diese una píldora, que te diese una pócima, un ungüento para curarte, para sanarte, para insuflarte fuerzas, energías, pero realmente no funciona así. Lamentablemente la motivación no se transmite, la motivación realmente sale de uno. Otra cosa es que alguien en un momento dado te pueda resultar inspirador o que alguien en un momento dado pueda suponer el que presiona el botón para que esa motivación que tienes tú o que has de tener tú se ponga en marcha. Y aquí ocurre igual. En mi caso funcionó la ira, la rabia. Puedes cambiarle el nombre, puedes llamarlo como tú quieras, puedes llamarlo ira, rabia, puedes llamarlo esa energía de decir, esto no va a poder conmigo. Me ha pasado, pero no me voy a rendir. Así fue como yo lo encaré. Así te recomiendo que lo encares tú, si te ocurre. Ahora bien, tiene que salir de ti esa energía, esa fuerza de decir, esto no va a pasar y me voy a poner a estudiar. Evidentemente no te debes rendir. ¿Cómo lo gestiones a nivel personal? Cuál sea la forma en que canalices ese problema y la respuesta en que le des, depende mucho también de tu personalidad, de cómo seas. Si eres una persona optimista, si no lo eres, si eres una persona que frente a la adversidad te vences. Evidentemente, si eres una persona que ante la adversidad te dejas vencer, lo tienes más complicado. Pero sea como sea, yo creo que se puede trabajar como todo. Entonces, saber que eso puede ocurrir y si te ocurre, no dejarte vencer, porque llevas mucho tiempo invertido, porque has invertido salud, dinero y, por supuesto, tiempo, como he dicho. Entonces, si algo así te ocurre, lo que tienes que es hacer un ejercicio de introspección, pensar, meditar, decir, esto no va a poder ser, esto, como sea, hay que intentarlo, aunque vengan mal dadas. ¿Ha ocurrido? Sí. Ojalá no hubiera pasado, también. Pero ha venido así de mal. ¿Qué voy a hacer? ¿Dejarlo estar? No. Pelear, luchar. Porque esto tiene mucho de pelear y de luchar. Esto tiene mucho de sacar fuerzas de donde no las hay. Por supuesto, recuperarte. Evidentemente, eso es lo primero. Si no estás en condiciones físicas, difícilmente vas a poder hacer este proceso de venirte arriba. Lo primero pasa por curarte. Si tienes una gripe, evidentemente, ponte en manos del médico. Quien dice una gripe dice cualquier otra patología. Ponte en manos del médico. Cuando por fin te hayas recuperado, cuando por fin ya estés en condiciones óptimas, ahí sí tienes que asumir, primero, que va a venir una etapa de bajón. Va a venir una etapa de bajón porque has parado el ritmo. Hasta ese momento venías en un ritmo óptimo, estabas en fase 3, estabas rindiendo un montón, de repente viene una enfermedad, te caes. Y siempre que el ritmo del opositor se ve alterado, siempre, invariablemente, ese ritmo cuesta volver a engancharlo. Esto es otra máxima. Casi nadie, que yo conozca o nadie, por no decir en términos generales absolutos, nadie, deja de un día a otro de estudiar en su nivel más óptimo y luego vuelve a recuperarlo sin más. No. Aquí todo el que para, luego para volver a coger ese ritmo, generalmente tiene que sufrir una especie de travesía por el desierto en que le va costando hasta que por fin engancha otra vez el ritmo, ese máximo al que venía acostumbrado. Entonces, si por fin te has conseguido recuperar de la gripe o de la enfermedad que sea, otra vez te vuelves a poner, te va a costar generalmente una semana, semana y media, si no 2, volver otra vez a esa fase óptima. Entonces, sabiendo que eso va a ser así, lo que tienes que hacer es, tan pronto como te hayas recuperado, empezar a poner
todo en el asador, siempre hacerlo de forma gradual, vencer esos miedos de la incertidumbre, dejar a un lado esos fantasmas de qué mala suerte que tengo. Aquí el victimismo no es buen compañero, aunque entiendo que tengas razones de sobra para victimizarte, no es buen compañero, y decir, ojo, se acabó, esto no puede conmigo. Mientras esté aquí voy a dar lo mejor de mí mismo, me voy a esforzar lo máximo y al menos lo voy a intentar. Que puede ser bien, que no, pues por lo menos hice todo lo que pude. Pero una enfermedad, si ya se ha superado, no va a tirar esto al traste. Voy a seguir luchando con todas las energías y con las máximas opciones que yo tenga en este caso. Si se han visto reducidas por culpa de la enfermedad, ¿qué se le va a hacer? Pero no por eso lo voy a tirar todo por la borda. Voy a ir con las máximas opciones que tenga, aunque sean menos, aunque se hayan visto reducidas. Por supuesto, como te digo, siempre ocurre que la motivación, la determinación, la energía, la fuerza, la tienes que trabajar tú. Yo te puedo decir a grandes rasgos cómo gestionarlo, pero evidentemente ese proceso interno de que surja esa energía, esa fuerza, eso está aquí dentro, no del tío que está ahí detrás de la pantalla. Me preguntaba otra opositora que me sigue mucho por redes sociales y a la que conozco personalmente, porque hemos coincidido en un par de ocasiones, no doy más nombres, que se presenta a su último examen, pero no al último de una serie de exámenes, sino al último cartucho. Es decir, hasta la fecha se ha quedado cerca, no le ha ido mal, pero lamentablemente no ha conseguido del todo sacar la puntuación en los cortes de los exámenes. Y bueno, pues según se mire, podría decirse que no le ha ido mal o podría decirse que le ha ido mal. Para mí, particularmente, no le ha ido mal del todo porque siempre ha ido superando metas, siempre ha ido rindiendo un poco más, obteniendo mejores resultados. Lo que ocurre, por supuesto, es que nosotros solemos quererlo todo y lo queremos ya. Solamente nos vale un aprobado. Y realmente la oposición no siempre hay que verla en términos de aprobado o no. Como es un proceso largo, generalmente los resultados hay que medirlos por los resultados, valga la redundancia, si estos han ido siempre yendo a más. Si has ido sacando más nota en cada corte, aunque no apruebes, yo creo que eso es una progresión, es una evolución favorable, que es un indicador de que se están haciendo bien las cosas y de que no se debe abandonar la oposición. Porque hay muchas veces que parece que nos confundimos con el hecho de decir, no he aprobado, esto va mal, tengo que dejarlo. Pues no necesariamente, porque es que no se suele aprobar a la primera. Como suele llevar varios intentos, pues lo más normal es ir viendo la evolución en esos intentos para ver si va el opositor a mejor o a peor. Dicho esto, los resultados en forma de aprobado no han llegado en este caso y sí que se enfrenta a su, y lo decía ella así con tal terminología, utilizaba esa terminología, mi último cartucho. A veces ocurre que nos encontramos en esa difícil tesitura, pero yo no recomiendo a nadie que se plantee la oposición como un último cartucho, aunque soy consciente de que obviamente las condiciones económicas, familiares lo imponen. Pero estudiar con el último cartucho suele ser generalmente una losa que nos puede hacer bastante daño, porque a nivel anímico psicológico nos afecta. Saber que es la última opción o la última oportunidad y que si en esta no se va a conseguir, pues directamente ya no lo hemos conseguido, evidentemente esto puede pasar factura, es algo bastante duro de asimilar. Por tanto, suelo recomendar no hacer o no plantearse este tipo de condicionantes. A veces se puede y otras veces no se puede. A veces directamente que es que pues, la economía familiar o las condiciones o circunstancias familiares te lo imponen. Y por tanto, no es lo que tú quieras, no es lo que tú desees, sino lo que hay. Otras veces es verdad que el opositor puede tener más cartuchos, pero por las razones que sea, se ha impuesto que esta es la última. Yo también te recomiendo aquí que no te lo impongas así. Quiero decir, si lamentablemente, por lo que digo, a nivel familiar, económico o por circunstancias de lo que sean, efectivamente no te lo puedes permitir, pues que sea la última. Pero si te lo puedes permitir, no seas tan riguroso, no seas tan exigente contigo mismo, porque ya lo dije antes, las oposiciones no son cosa de 7 ni de 70, sino más bien de 700 días. A lo mejor tuviste unas expectativas que no se correspondían con la realidad. A lo mejor pensaste que la oposición eran cosa de 70 días y quien dice 70 dice 100, 200 y a lo mejor resulta que son más bien cosa de 400. Entonces, si falló esa apreciación del tiempo que querías dedicar a esto, pero estás cerca, yo te recomiendo que no te lo plantees como ese último cartucho, que a lo mejor tienes un par de cartuchos más y a lo mejor en el segundo o posterior cartuchos viene. Y como has invertido tiempo, dinero y esfuerzo en esto, creo que merece la pena no plantearte el último cartucho, sino que sean los cartuchos que sean hasta que por fin lo consigas. No obstante, si es el último cartucho de veras, si no hay más opciones y tienes que trabajar con esa presión, te recomiendo que te lo plantees de dos formas. Primero, a nivel emocional, a nivel psicológico. Siempre quédate con lo bueno.
ya tenemos lo malo, ya sabemos lo que es lo malo. ¿Qué puede ser lo bueno de esa situación? Pues el hambre es un motor, es un estímulo fabuloso. El sentir que es esta o es nada, siendo malo como es, porque digo, es algo malo, también tiene la parte positiva de voy a poner todo lo que tengo en esto. Voy a esforzarme como nunca. Así que toma lo malo y ponlo como bueno a trabajar para ti. Lo poco bueno que puedas sacar, que es decir, cuando el hambre arrecia, nos ponemos a trabajar como si no hubiese otra cosa. Pues utiliza esa parte positiva dentro de lo negativo. Y lo segundo, materialízalo como, pues ponte a trabajar como si te fuese la vida en ello. Ponte a trabajar, a opositar como si fuese la última vez, porque de hecho parece ser que es la última vez. Entonces, tienes experiencia, porque si has llegado hasta aquí, significa que ya llevas todo un tiempo a tus espaldas. Analiza los errores cometidos. Analiza cómo puedes optimizar tu tiempo. Analiza todas aquellas horas que se te fueron, que perdiste, y no las dejes escapar. A lo mejor es el momento de haber hecho una buena pausa, si no te fue bien en la última convocatoria, de tomártelo con calma, con tranquilidad, de haber reposado, de haber descansado y ahora sí, con fuerzas renovadas y siguiendo una pauta de progresión, de incremento de la intensidad, ponte como si te fuese la vida en ello. No lo hagas de la noche a la mañana. Primero, encuéntrate descansada. Primero, tómate un tiempo, el mínimo imprescindible, para poner en orden las ideas, para hacer ese ejercicio de meditación y saber qué viene por delante. 3-4 meses mortales, que sean así. ¿Qué puedo obtener? Pues siendo la última, que me vaya bien en esta. ¿De quién depende? De ti, fundamentalmente, y de otros muchos factores, pero sobre todo de ti. Por tanto, pon en orden todo lo que tienes ahí, elimina lo negativo, abstráete de todo lo que pueda ser victimizarte. Como dije antes, entiendo que puedas tener razones para victimizarte, pero en este momento solo te van a hacer daño, así que apártalos. Ya lo harás en un momento dado, si es que no te va bien. De momento, no. De momento quédate con lo positivo, porque es que empezar a trabajar y enfrentarte a un reto mayúsculo con todo eso negativo, lo que va a hacer es frenarte. Entonces, ya sé que es fácil decirlo y muy difícil hacerlo, pero toma solo lo positivo ahora. De lo negativo, quédate con aquello que te ponga a trabajar, nada más. Entonces, ejercicio de introspección, meditación, el tiempo mínimo imprescindible, 2-3 días, una semana para recuperarte, reponerte, para coger fuerzas, para sumergirte en lo que te viene por delante, esa fase de inmersión a la que hago referencia. Es muy importante estar preparado. Esto es un poco como cuando los deportistas se concentran, no lo hacen en vano, lo hacen porque saben que tienen por delante un reto importante y es importante focalizar toda la energía, toda la fuerza, canalizarla y desviarla hacia ese propósito. También en las oposiciones, ¿por qué no? ¿Crees que cuando un deportista se enfrenta a una prueba olímpica y tiene que lanzar una jabalina o tiene que levantar de repente 100 kilos, lo hace sin más? Venga, va. No. Lo ves que se concentra, lo ves que están meditabundos, los ves que están en ese momento haciendo su ejercicio de pensamiento, están llamando la energía que tienen, eso funciona. Pues el opositor tiene que hacer igual. Es decir, pon, como he dicho tantas veces, en orden tus pensamientos, asúmelo, materializa mentalmente lo que tienes por delante. Y sabiendo lo que tienes por delante, cuando ya lo tengas todo en claro, cuando hayas asumido lo que te espera, cuando tengas asimilado que es tu último cartucho, cuando tengas la firme convicción de que, pese a lo malo, tienes que intentar sacar lo mejor de ti, va a ser, no digo fácil, pero sí al menos menos duro, menos complicado gestionar esa labor del día a día que te espera por delante. ¿Y qué te espera por delante? Tu último esfuerzo, tu última oportunidad. Entonces, todo. Hay que darlo todo, gradualmente. No empieces el primer día estudiando 12 horas. No, así no funciona. Tienes que hacerlo gradualmente, si no te caes. Tienes que administrarte, tienes que planificarte. Aunque sea el último esfuerzo y aunque sean 3 meses, distribúyete, como ya sabes que he dicho en alguna publicación, como vais a poder leer, distribúyelo de forma tal que sea un 10-80-10. ¿Qué es eso? Absoluta, de máxima intensidad. Es decir, ahora sí, el todo por el todo. Ahora sí, que cada día empiece y se acabe con la oposición y no haya absolutamente nada más, que es la última. Es tu último cartucho. Y quién sabe, a lo mejor no es el último cartucho, a lo mejor te das cuenta en este proceso de que hiciste las cosas todavía mejor de lo que pensabas y luego te reencuentras contigo mismo pensando que sí que hay más oportunidades. Bueno, y pues aquí lo dejamos, ya un poco la dinámica es esta. Hoy me he enrollado un poco más porque tenía estas 3 preguntas ahí o 3 cuestiones, digamos, más candentes. Si se va incrementando el flujo, evidentemente dedicaré menos tiempo, seré más sintético, más analítico y diré pam, pam, pam. Si queréis
veros identificados en el sentido de que no tenéis ningún reparo en que diga vuestro nombre, para que podáis saber que me estoy refiriendo a vosotros, pues indicádmelo. Si no queréis que haga referencia a vosotros por cuestiones de intimidad o lo que sea, decidlo, pero que sepáis, indicádmelo, porque si no voy a dar respuesta públicamente. No daré datos personales, evidentemente. Como mucho lo haré así de forma genérica, sin decir, pero para que sepáis a qué me refiero a vosotros. Y al mismo tiempo también porque le puede servir a otros que, aunque no me hayan contactado, aunque no me lo hayan dicho, pueden pasar una situación muy similar. Porque es que parece que no, pero todo lo que me planteáis no solamente se os da a vosotros, se le da también al de al lado. Venga, como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención.